No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Siempre me han fascinado los relatos de experiencias raras, esas en las que la realidad parece abrirse por un instante para mostrar algo imposible, y quizás por eso me animé a contar lo que me ocurrió, porque aunque suene increíble, yo viví algo así. Fue extraño, sí, pero también hermoso. Hace unos años, mi esposo y yo estábamos viajando por la Patagonia Argentina. Nos habíamos tomado unos días para recorrer rutas poco transitadas, alejarnos de las ciudades y sentir la inmensidad de esos paisajes. Yo iba en el asiento del copiloto, con la ventana entreabierta, dejando entrar el aire fresco y seco de la estepa. La música sonaba suave en el auto, un fondo perfecto para acompañar el silencio casi sagrado de esos caminos. El trayecto en el que ocurrió todo era particularmente desolado. No había casas, ni pueblos, ni nada que recordara la presencia de personas en kilómetros. Solo arena, pasto seco, arbustos bajos y esas curvas interminables que obligaban a mantener la vista atenta a la huella del camino. Era un paisaje duro, hermoso a su manera, pero también un poco triste, como si todo estuviera detenido en un mismo estado de sequedad y abandono. De pronto, algo cambió. Lo primero fue el olor. Una fragancia dulce, intensísima, entró de golpe por la ventana. No era un aroma común del campo seco. No, era algo más cercano al perfume de flores frescas, de esas que llenan un jardín en primavera. Me sorprendió tanto que me giré enseguida hacia afuera, buscando el origen de ese perfume. Y fue ahí cuando lo vi. Donde antes solo había sequedad y yuyos amarillentos, apareció un campo inmenso cubierto de flores amarillas brillantes. No era un pequeño manchón ni un par de plantas sueltas, era una alfombra interminable de flores que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Se mecían suavemente con el viento, como si todas se movieran en un mismo compás. El sol les daba un brillo especial y por un momento todo el paisaje parecía iluminado desde dentro. Me quedé sin palabras, solo alcancé a exclamar algo como «¡Mira eso!». Mi esposo también lo vio. Nos miramos sonriendo, con la misma expresión de asombro, casi con incredulidad. Era tan inesperado, tan fuera de lugar, en medio de ese paisaje seco, que nos pareció un regalo, un instante mágico en mitad del viaje. Lo comentamos con admiración, repitiendo lo increíble que se veía, pero no nos detuvimos. Seguimos manejando, quizá porque el camino era difícil, quizá porque estábamos demasiado desconcertados para reaccionar de otra manera. Más tarde, cuando llegamos a nuestro destino, lo mencionamos con entusiasmo. Contamos cómo, de repente, nos habíamos encontrado con un campo enorme de flores amarillas en plena Patagonia. Pero la reacción de quienes nos escucharon fue extraña. Nos miraron como si estuviéramos confundidos o exagerando. Nadie allí recordaba haber visto jamás algo así en esa zona. Al contrario, todos insistían en que ese campo no tenía nada más que pastizales secos y yuyos ásperos. Esa respuesta nos dejó intrigados, tanto que al volver, días después, decidimos prestar especial atención al mismo tramo del camino. Íbamos expectantes, casi convencidos de que íbamos a encontrar de nuevo ese paisaje dorado que nos había dejado tan impresionados. Pero no, lo único que había era lo que todos decían: yuyos secos, tierra agrietada, la misma desolación habitual de la estepa. Nos quedamos en silencio, mirando hacia afuera, intentando comprender. ¿Cómo era posible? ¿Habíamos imaginado lo mismo los dos? Un espejismo compartido. No tenía sentido. El olor, la intensidad del color, el movimiento de las flores bajo el viento, todo había sido demasiado real. Hasta hoy no tengo explicación. No sé si fue una especie de ilusión, un recuerdo de otra estación o algo mucho más extraño, como una ventana abierta a otra realidad, una de esas donde la Patagonia se viste de flores amarillas por unos segundos. Lo único que sé es que fue lindo, tan real como misterioso y lo suficientemente fuerte para quedarse grabado en mi memoria como uno de esos momentos que parecen sacados de un sueño, pero que sé que viví. Y lo más tranquilizador, no estuve sola. Al menos mi esposo lo vio también, lo que me confirma que, aunque nadie más lo entienda, ese instante realmente sucedió. Y quizás eso es lo más raro de todo, la sensación de haber cruzado por unos minutos a un lugar que no debería existir, pero que estaba allí, esperándonos, para después desaparecer como si nunca hubiera estado. Era la víspera de mi despliegue. Al día siguiente debía partir. Y sabía que estar lejos de mi familia y de mis amigos durante 6 o 7 meses iba a ser duro.
No estaba pasando por el mejor momento, me sentía apagado, con esa mezcla de ansiedad y tristeza que se te mete en los huesos cuando sabes que lo que viene no depende de ti. Un amigo cercano me invitó a su granja esa noche. La idea era simple: cocinar algo, tomar unas cervezas y pasar un rato tranquilo antes de que mi vida volviera a convertirse en rutina militar. Era una fría tarde de otoño. El sol se estaba escondiendo detrás de las colinas, pintando el cielo con esos tonos naranjas y violetas que parecen durar apenas unos minutos. Yo estaba sentado en una mecedora en el porche, con una cerveza fría en la mano, pensando en lo irónica que era la vida. Mientras yo me preparaba para meses de incertidumbre, en algún lugar del mundo, alguien debía estar disfrutando de un sábado cualquiera sin preocupaciones. Fue entonces cuando apareció el perro. No lo había visto nunca antes. Caminó hacia mí con paso tranquilo, dio un par de vueltas sobre sí mismo y se echó justo frente a mis pies, mirándome directamente a los ojos. Al principio no le di importancia. Medio sonreí y, mientras me llevaba la cerveza a los labios, le dije casi en un murmullo: «Tú sí que eres un suertudo, sin preocuparte de si hoy es viernes o sábado». Pero de repente todo cambió. El perro se levantó despacio y, sin dudar, metió la cabeza bajo mi brazo. Se quedó ahí, mirándome fijo, sin parpadear, como si intentara decirme algo. En sus ojos no había la mirada distraída de un animal cualquiera, sino algo más, una bondad inmensa, una calma extraña, casi humana, y sobre todo una sabiduría que me desarmó por completo. Fueron apenas 20 segundos de contacto, pero se sintieron eternos, y entonces sucedió lo inexplicable. El perro se alejó, entró en la casa y, para mi sorpresa, regresó cargando con mi chaqueta del ejército, esa misma que yo debía usar al día siguiente. No tenía sentido. Era la primera vez que me veía. Nunca antes me había visto con esa prenda, y mucho menos podía saber que era mía. La dejó frente a mí y empezó a mover la cola con insistencia, empujándome como si quisiera obligarme a ponérmela. Al principio me quedé inmóvil, desconcertado. Pero su insistencia fue tan firme, casi desesperada, que cedí. Me puse la chaqueta y lo que sentí en ese momento no lo puedo explicar del todo. Un calor inesperado recorrió mi cuerpo, una seguridad que no había sentido en semanas. Como si alguien me hubiera puesto un escudo invisible contra toda esa tristeza y miedo que me consumían. De golpe, el peso que cargaba encima se desvaneció. Supe en ese instante que no estaba frente a un simple perro. Para mí era un ángel. Meses después, cuando regresé de mi despliegue, lo primero que hice fue preguntarle a mi amigo por él. Quería verlo de nuevo, incluso me pasó por la cabeza adoptarlo, pero lo que me contó me dejó helado. El perro había desaparecido apenas un par de semanas después de que yo partiera. Nadie supo a dónde se fue ni de dónde había salido en primer lugar. Simplemente un día llegó a la granja, se quedó el tiempo que quiso y luego se marchó. Hasta hoy sigo convencido de que no fue una coincidencia. En el ejército, aunque se hable poco, la depresión es mucho más común de lo que la gente imagina. No exagero al decir que quizá yo no estaría aquí si no fuera por aquel perro, o lo que sea que realmente haya sido. Le debo más de lo que nunca voy a poder pagar. Tenía 9 años cuando ocurrió algo que todavía me da escalofríos recordarlo. A esa edad mi vida era bastante normal. Iba a la primaria, jugaba todo el tiempo con mis amigos de la colonia y pasaba más horas en la bicicleta que haciendo la tarea. Vivíamos en una casa modesta, con un pequeño patio trasero lleno de hierba seca y arbustos que mi papá prometía podar cada fin de semana, pero casi nunca lo hacía. Era un lugar tranquilo, aunque a veces se colaban ratas y víboras del monte porque había terrenos baldíos alrededor. Una noche, después de pasar el día en casa de una amiga, tuve un sueño tan real que parecía más un recuerdo. En el sueño regresaba a mi casa al atardecer y justo al abrir la puerta, por el rabillo del ojo, veía una rata gris que corría pegada a la pared de la casa. Me quedaba quieta un segundo observándola, hasta que miraba hacia abajo, y ahí estaba, una serpiente de cascabel, enorme, justo al lado de mi pierna. Sentí el corazón detenerse y traté de retroceder, pero la serpiente se lanzó y me mordió en la pierna. El dolor fue indescriptible, como si la piel se incendiara desde dentro. Incluso en el sueño gritaba, me retorcía en el suelo y juraría que sentía el ardor real, no solo una ilusión. Mi papá salió corriendo al escucharme y entre llantos le decía que me había mordido una serpiente.
Él me levantó como pudo y me llevó a toda prisa al hospital. Lo raro es que ahí el tiempo se volvió extraño, como si se doblara. No recuerdo cómo llegamos al hospital ni el proceso de ingreso, solo de pronto estaba en una cama. Me aplicaron varias dosis de antídoto contra el veneno, pero nada parecía funcionar. Recuerdo con una claridad aterradora que morí. Sí, así, morí en el sueño. Veía a mi mamá llorando desconsolada, sosteniéndome la mano mientras mi cuerpo se quedaba inmóvil. Estuve observando la escena unos minutos desde fuera, como si flotara, hasta que de repente desperté en mi cama empapada de sudor. Obviamente, pensé que había sido una pesadilla horrenda, pero nada más. Los niños solemos tener sueños intensos, así que traté de olvidarlo y seguí con mi día. Fui a jugar, me reí con mis amigos y ya por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, la imagen del sueño me vino a la mente sin razón. Algo dentro de mí me dijo que me detuviera. Estaba a unos pasos de la puerta trasera, el mismo lugar del sueño, y decidí mirar con atención. Y ahí estaba, la serpiente. Exactamente en el mismo lugar donde la había visto en mi pesadilla. Inmóvil, con la cabeza levantada, observándome. No hacía ruido, no agitaba el cascabel, solo me miraba fijamente como si supiera que yo ya la esperaba. Y como si el universo quisiera jugar conmigo. En ese mismo instante, una rata salió corriendo junto a la pared, idéntica a la del sueño. Sentí que la sangre me helaba. No esperé un segundo más. Cambié de dirección, corrí a la entrada principal y entré gritando para avisarle a mi papá. Él salió, comprobó que yo no estaba inventando nada y de inmediato llamó a control de animales. Llegaron con cuidado y se llevaron a la serpiente, confirmando que sí era de cascabel y que era peligrosa. Nunca les conté a mis papás lo del sueño, porque sonaba demasiado loco, pero hasta hoy sigo pensando en lo que pasó. No volví a tener otro sueño tan vívido del futuro, pero esa vez fue suficiente para dejarme marcado. No sé si fue un simple presentimiento de niño, una coincidencia absurda o una especie de aviso de algo que no entiendo. Lo único cierto es que si no hubiera soñado con la serpiente la noche anterior, probablemente habría entrado sin fijarme y la mordida habría sido real. Y todavía me pregunto qué fue lo que soñé. Una pesadilla cualquiera o un recuerdo de una vida que casi tuve. Yo siempre he sido el tipo de persona que disfruta contar historias, pero también soy de los que no inventan nada. Cuando me pasa algo raro, lo cuento tal cual, porque siento que hasta adornarlo le quita lo extraño. Y lo que voy a contar pasó de verdad, y aunque ya han pasado años, todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Para que tenga sentido, tengo que empezar por el lugar en el que vivía en la universidad. Era la casa principal de la fraternidad, básicamente la casa donde se hacían las fiestas más grandes y donde todos terminaban pasando en algún momento de la semana. Desde antes de que yo entrara, corría el rumor de que estaba embrujada. Al inicio yo pensaba que era parte del chiste colectivo, como un mito para asustar a los novatos. Pero con el tiempo entendí que los que vivíamos ahí hablábamos en serio. No eran cosas grandes, sino pequeños detalles que se acumulaban. Pasos en el pasillo cuando no había nadie, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, luces que se apagaban aunque el interruptor no se hubiera tocado. Todos los que habían vivido en esa casa tenían sus propias anécdotas, y el nombre del fantasma se transmitía como si fuera tradición, Sally. Yo hasta decía que sabía dónde estaba su cuarto. Un pequeño ático o especie de sótano elevado al que se accedía por un diminuto espacio en mi habitación. Un pequeño pasillo que siempre mantenía cerrado porque, además de dar mala espina, hacía que entrara un frío insoportable en invierno. Pues bien, la cosa rara me pasó una noche de domingo. Era fin de semana y como siempre habíamos ido al único bar de nuestro pueblo universitario, ese donde todos terminábamos cayendo porque no había muchas opciones. Era un bar chico, lleno de caras conocidas. Si no conocías el nombre de alguien, al menos lo habías visto en más de una fiesta. Yo estaba ahí con varios de mis amigos, tomando lo de siempre, cuando ya tarde en la noche, después de que casi todos se habían ido, la vi. Una chica, muy pálida, con el cabello rubio plateado, casi blanco. Estaba sola, y eso ya de por sí era extraño, porque en ese bar nadie iba completamente solo. Siempre ibas con tus amigos o terminabas topándote con conocidos. Ella no. Estaba en un rincón, tranquila, como si me estuviera esperando. Me acerqué y no sé cómo explicarlo, pero conectamos rápido. No era que fuera la conversación más profunda del mundo, pero había algo que me mantenía enganchado.
Al mismo tiempo, había algo que no cuadraba. Para empezar, yo estaba casi seguro de no haberla visto nunca en el campus. Y créeme que en una universidad pequeña ya conoces, o al menos reconoces, a todos los rostros habituales. Además, cuando le pedí su nombre, esquivó la respuesta una y otra vez. Cambiaba de tema, se reía, me hacía otra pregunta, pero nunca me lo decía. Yo lo tomé como un juego o coqueteo raro. Así que seguimos hablando hasta que, sin pensarlo demasiado, terminamos en mi casa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. No recuerdo nada de lo que pasó después de cruzar la puerta. Nada. Ni siquiera un fragmento de conversación, nada físico, nada. Mi memoria simplemente se apaga ahí. Lo único que sé es que desperté a la mañana siguiente en mi cama, solo. Al principio pensé que era una resaca extraña, pero no estaba tan ebrio como para tener un apagón total de memoria. Y fue entonces cuando me di cuenta de los detalles que no encajaban. Primero, mi puerta estaba cerrada con llave, desde adentro. Yo tenía mis llaves en el bolsillo del pantalón, tirado en el piso. Eso significaba que nadie podía haber salido sin despertarme. Lo segundo fue lo que realmente me heló la sangre. El pequeño pasillo de mi habitación estaba abierto. Yo jamás lo abría en invierno porque se colaba un aire gélido. Y sin embargo, ahí estaba, con la madera desplazada como si alguien hubiera salido de ahí durante la noche. Me quedé sentado en la cama, paralizado, repasando una y otra vez lo que había pasado. La chica no estaba, no dejó rastro, no había vasos, no había ropa, no había perfume, nada. Era como si nunca hubiera existido. Ese mismo día, cuando conté la historia en la reunión de la fraternidad, todos me miraban con caras de «esto no puede ser real», pero al mismo tiempo nadie se reía. Los que habían vivido ahí antes entendían perfectamente lo que implicaba. La chica pudo haber salido por la puerta, pero no lo hizo. El pequeño pasillo abierto parecía gritar la respuesta que yo no quería aceptar. ¿Era Sally? ¿La misma entidad de la que todos hablaban, solo que esa vez había decidido mostrarse de otra forma? Nunca lo supe. Lo que sí sé es que desde esa noche ya no volví a dormir tranquilo en ese cuarto. Siempre cerraba con seguro, ponía cosas pesadas contra la tapa del espacio, pero cada crujido de la madera, cada corriente de aire frío me recordaba esa madrugada. Y hasta hoy sigo preguntándome algo. Si de verdad fue Sally la que se me presentó como esa chica extraña, ¿por qué eligió a mí? Cuando era pequeña, mi tía abuela solía cuidarme durante el primer año, después de que mi mamá dejó a su ex abusivo. No era mi papá, sino el padre de mi hermano, pero esa relación había dejado cicatrices en todos. Yo tenía alrededor de 5 años y recuerdo que esa época fue un punto de quiebre en mi vida. Mi mamá estaba intentando recomenzar, sacarnos adelante con lo poco que tenía, y en medio de esa inestabilidad apareció mi tía abuela como un refugio seguro. Pasé casi todas las tardes con ella durante ese año, y aunque al principio era solo una manera de ayudar a mi mamá, para mí terminó significando mucho más. Ella no era solo alguien que me cuidaba, se convirtió en mi ejemplo, en mi persona favorita en el mundo. Yo estaba muy nerviosa en esa etapa, callada y retraída, y ella tenía una forma única de devolverme la calma. Una de las cosas que más recuerdo es que fue ella quien me enseñó de nuevo a montar bicicleta. Yo ya lo había aprendido, pero en medio de todo lo que viví con aquel hombre violento lo había olvidado, como si mi mente hubiera borrado ciertas cosas para protegerme. Ella tuvo paciencia, me sostuvo, me animó y celebró conmigo cuando por fin logré mantenerme en equilibrio. Aquel logro, aunque pequeño, fue para mí como recuperar una parte de mi infancia que se había apagado. También fue la primera en llevarme de viaje fuera de casa sin mi mamá. Fue un fin de semana entero, y aunque yo estaba algo asustada al principio, ella me hizo sentir segura. Recuerdo que dormí en una cama distinta, en un hotel sencillo, y me contó historias hasta que me quedé dormida. Incluso más tarde, fue quien me llevó por primera vez a salir del estado. Algo que para mí, siendo tan chica, era como entrar a otro mundo. Todas esas experiencias eran como regalos que ella me daba y que marcaron mi niñez. Yo la veía casi como un ángel en vida, alguien enviada para cuidarme cuando más lo necesitaba. Cuando tenía 6 años, mi mamá me contó que mi tía estaba enferma. Tenía cáncer. No entendía del todo qué significaba, pero notaba cómo todos hablaban más bajo cuando mencionaban su nombre. Mi mamá decidió dejar de llevarme con ella, para no cansarla mientras recibía quimioterapia. Yo no lo entendía y me dolía no verla,
pero me consolaba pensando que se estaba recuperando. Durante un tiempo parecía que sí. Entró en remisión y hubo cierta esperanza. Pero cuando cumplí 10 años, su salud empeoró de nuevo y esta vez no pudo superarlo. Esa fue la primera vez en mi vida que enfrenté la pérdida de alguien cercano y aún recuerdo con una claridad estremecedora la noche en que falleció. Esa noche tuve un sueño. En el sueño yo estaba en un lugar extraño, como suspendida en medio del espacio. Había estrellas a nuestro alrededor, como si todo fuera inmenso y silencioso. Frente a mí estaba mi tía abuela. Las dos vestíamos túnicas blancas y el cabello de ambas estaba cubierto con un velo blanco. Ella sonreía, tranquila, como si no hubiera dolor ni enfermedad. Me hizo sentar frente a ella y comenzó a peinarme, como solía hacerlo cuando yo era más pequeña. Mientras lo hacía, me hablaba, dándome consejos que, lamentablemente, olvidé al despertar. Lo único que quedó claro fue el sentimiento de amor y paz que me transmitía en cada palabra. Cuando terminó, me dio un beso en la frente y me dijo que algún día volveríamos a vernos, y entonces desperté. Me levanté llorando y corrí hacia donde estaba mi mamá. Le conté entre sollozos que había soñado que mi tía había muerto. Lo que no sabía era que, minutos antes, mi mamá había recibido la llamada de la hija de mi tía, confirmando justamente eso. Había fallecido. Mi mamá se había ido al patio para hablar en voz baja, sin que yo la escuchara. No había forma de que lo supiera, pero lo sentí. Ese fue el inicio de un periodo difícil para mí. Después de su muerte, comencé a tener muchos problemas emocionales. Era como si me hubieran arrancado a alguien que representaba seguridad en mi vida, y esa fue mi primera experiencia real con el dolor de perder a alguien querido. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo extraño. En los peores momentos, cuando me sentía demasiado mal o estaba al borde de un colapso, aparecía una sensación extraña, como si alguien me abrazara. No era un simple recuerdo. Era una presencia real, envolvente, casi física. Y lo más curioso es que, junto con esa sensación, a veces percibía un olor muy particular, el de la casa de mi tía, un aroma imposible de confundir, mezcla de madera vieja, flores secas y un ligero toque de incienso. Nunca lo he podido explicar del todo, pero en lo más profundo de mí estoy convencida de que sigue conmigo. Que aquel sueño no fue solo un sueño, sino su manera de despedirse y prometer que me cuidaría. Y cada vez que ese abrazo invisible me encuentra, siento que me está recordando que no estoy sola. De chico, había una conocida a la que voy a llamar Miriam. Íbamos a la misma escuela, al mismo templo los domingos, pero yo era 2 años mayor que ella. Y cuando tienes 5, esa diferencia es un mundo. Yo la conocía en el sentido más superficial. Sabía que existía, como sabes que el sol existe, lo sientes en la piel pero no lo miras de frente. Pasé toda mi infancia y adolescencia sin prestarle demasiada atención. Ella estaba ahí, parte del paisaje, nada más. La vida siguió su curso, yo crecí, fui a la universidad, tuve mis primeras relaciones, trabajé, viajé un poco, lo típico. No volví a pensar en Miriam ni en su familia durante años. Hasta que un día, cuando tenía 28, tuve un sueño. En el sueño estaba sentado en un autobús viejo, de esos con asientos de vinilo gastados que chillan cada vez que el vehículo frena. El aire dentro olía raro, como una mezcla de gasolina, humedad y desinfectante barato. Frente a mí, el mundo pasaba en cámara lenta por la ventana. Calles comunes, postes eléctricos, gente esperando en las esquinas. A mi lado estaba sentada una mujer. Tardé un momento en reconocerla porque estaba mayor, con el cabello oscuro ya cruzado de canas y más corto de lo que lo recordaba. Pero no había duda, era la madre de Miriam. Habría pasado al menos 20 años desde la última vez que la vi, pero su presencia era inconfundible. Llevaba un pantalón oscuro y un suéter color carmesí con un botón marfil en el hombro. De pronto, el autobús se detuvo bruscamente. Yo me levanté, pero al mismo tiempo alguien más, que estaba al otro lado de la señora, también lo hizo. Era Miriam. No la niña que conocí, sino una versión adulta, más cercana a mi edad. Nos miramos y en el sueño no dudé en tomarle la mano. Juntos bajamos del autobús. Justo antes de que las puertas se cerraran, su madre levantó una mano en un gesto leve de despedida, casi una bendición silenciosa. El autobús arrancó y se alejó, dejándonos de pie en la acera. Desperté con un sobresalto. Eran las 6:30 de la mañana.
La claridad del sueño era tan intensa que me resultaba imposible volver a dormir. Me duché, me serví un café y encendí el celular. Ahí fue cuando me topé con la noticia. En las redes, un conocido de un conocido compartía que la madre de Miriam había fallecido esa madrugada, tras una cirugía electiva que se había complicado y la mantuvo en el quirófano casi toda la noche. Me quedé helado. Podía ser una simple coincidencia, un truco del subconsciente, déjà vu, lo que quieras, pero no me lo pude sacar de la cabeza. No escribí condolencias, no puse nada público, simplemente quise borrar el asunto de mi mente. 2 días después estaba echando gasolina en la estación del pueblo, yo en la bomba 7 y de repente la vi en la número 3. Miriam de regreso en casa para ocuparse de los asuntos de su madre. Vestía unos jeans negros, un suéter rojo oscuro y un botón marfil en el hombro. Se me aflojaron las piernas. No tenía sentido, pero era la misma imagen del sueño, trasladada a la vida real. Nos saludamos de manera torpe, con ese hola incómodo que tienes con alguien a quien no ves hace años. Ese hola llevó a una charla corta y esa charla a un café, ese café a muchos más. Miriam se quedó en el pueblo tras mudarse de la gran ciudad y decidió instalarse en la casa que fue de su madre. Poco a poco nos fuimos acercando. La primera vez que le tomé la mano sentí un escalofrío. Era exactamente igual que en el sueño del autobús. 2 años más tarde nos casamos. Nunca le conté a Miriam el sueño, al menos no entonces. No quería que pensara que estaba loco, ni que lo nuestro había comenzado con algo tan difícil de explicar. Con el tiempo lo fui olvidando, hasta que llegó el gato. Adoptamos uno y tenía la costumbre extraña de quedarse horas mirando fijo siempre hacia la misma esquina del salón. Bromeé, seguro está viendo un fantasma. Miriam sonrió y eso nos llevó a una de esas conversaciones largas sobre si creemos o no en espíritus, señales, cosas más allá de lo tangible. Yo pensé inevitablemente en su madre, en el autobús, en ese botón blanco en el hombro. Entonces Miriam me dijo: ¿puedo contarte algo raro? La noche que mi mamá murió, soñé contigo. En el sueño me estabas tomando la mano, me quedé mudo. Yo no necesito convencer a nadie de que esto pasó. Si alguien me escucha y cree que es coincidencia, lo entiendo, pero yo lo viví y sé que el sueño con la madre de Miriam cambió por completo la dirección de mi vida, empujándome hacia un futuro que nunca habría imaginado. Y aunque todavía no sepa cómo explicarlo, lo único que puedo sentir al recordarlo es gratitud. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.